¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? A ver, confiesa cuál es tu verdadera vocación, porque me lo acabas de contar. No, es que hoy están como medio de reformas en la oficina y entonces están tirando cosas a la basura, que alguien dirá, y eso está ¿Y bien. tienes un TOC? No, tengo un toque, no, es que sois muy desordenados, esto hay que decirlo. Y he encontrado un calendario mío muy bonito del año Hay muchas cosas muy buenas 2022. en esta empresa, pero vuestro desorden... Sí, bueno, o sea, Nos hace únicos. Los libros que va acumulando Richard, los calendarios de hace 10 años ahí, todos amontonados. Lo de los cafés para poner así dos. Lo de los cafés, creo que ya tengo un taco así de cartoncitos. 600 cartoncitos para apoyar el café. Entonces, hoy, como están de reforma, están tirando, y le he dicho a Richard que sí, que uno de mis anhelos frustrados es no ser office manager de... Pues esa profesión existe. Os iba a poner firmes en un momento a todos. ¿Tú a mí? Ya verás. Eso se llama chatarrero. No, pero fíjate, muchas veces he tirado cosas y luego al día siguiente nadie me ha dicho has tirado algo mío. ¿Por qué? Pues no nos habéis dado cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy vamos con las madres de los despropósitos. Un desmadre. He quedado este fin de semana con unas amigas para irme a manifestar a la Gran Manzana, porque queremos una vivienda en el centro de Nueva York. Adoro a Woody Allen. ¿Y por qué sus vecinos van a tener derecho y yo no a decirle un buenos días todos los días? Otra cosa. Una vez que las de la plataforma de inquilinas, todas las que estamos hoy aquí, tengan el piso que quieren, si a mí me gusta el mismo, ¿qué hago? ¿Se lo quito? ¿Mis derechos son mis derechos o son lo que digan ellas que son mis derechos? Siempre hay algunos poseedores de la justicia. Todas las que estamos hoy aquí. Hoy hablamos de la manifestación perfecta de nuestros días, en la que una rentista del PSOE, concejala de Madrid, se manifestó contra su propio gobierno, de su propio partido. Y no contenta con eso, se manifestó contra ella misma. Que sepamos, a esta hora, a esta concejala, la manifestación no le ha servido para prescindir de sus pisos y ponerlos a disposición de las inquilinas, o sea, de... todas las que estamos hoy aquí. Pues vamos a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy, mira, ha sonado el ordenador, que hoy justo me he traído yo aquí el ordenador, le voy a quitar el sonido. Bien, ya estamos. Que nada, hoy te traigo a un artista de culto, pero de verdad, ya. Pero de los grandes, de los que han influido en todos los músicos que puedas imaginar. Y alguien que se adelantó a su época. ¿Tú no has oído eso de personas que nacen antes, años antes, décadas antes de cuando tendrían que haber nacido? ¿A qué época se adelantó este? Pues mira, él nació en 1948, murió en 1974, no llegó a cumplir los 26 años. Y si hubiera nacido 2 décadas después o 1 década después, pues quizá estaría, pues yo qué sé. O sea, él mismo hubiera disfrutado del éxito porque está en lo más alto. O sea, era un ochentero sin saberlo. Eso es. Vaya, por Dios. Eso es. ¿Y en los 70 no encajó? No sé. Bueno, hoy hemos traído a Nick Drake, porque el otro día lo escuché en una serie y digo, anda, si yo no he puesto a Nick Drake, no me lo podía perdonar. Pues nada. Yo sí te lo perdono, pero vamos, que ahora ya está aquí. A lo mejor, yo creo que a mí lo que me pasa es lo contrario, que yo he nacido 5 décadas después de lo que me tocaba. Os podéis cambiar. Nos podíamos haber cambiado. Claro. Yo nací... Y todos están contentos. Claro, hubiera nacido en el año 48 o antes... Y habría encajado más, que ahora yo veo las cosas que pasan por el mundo y digo, esto a mí no... Se suicidó, vivió siempre bajo una profunda depresión, era una de esas personas que no te sostenían la mirada. Él solo publicó 3 discos en vida, con ninguno consiguió ningún tipo de éxito. Es verdad que quizá no dio con la persona que a él le encauzara. Sabes que es súper importante en cualquier grupo de música y en cualquier profesión muchas veces encontrar la persona que te ancla un poco a la realidad y que te pone un poco las herramientas para tú poder triunfar. A él intentaron ayudarle, pero fue imposible. Pero es verdad que es un artista enorme, auténtico. Sus canciones pop y folk pues ahora aparecen en muchísimas series, en películas, han sido versionadas, le rinden homenajes. Cuando murió, su muerte no salió en ningún tipo de diario, no se hizo ningún obituario. A la década ya había biografías, ya empezaban los documentales. En fin,
un tipo impresionante que solo vivió 26 años. Su familia intentó ayudarle, vivió de hecho casi todo el tiempo con su familia, pero no pudo salvarle de esa gran depresión. Pues nada, nosotros aquí le homenajeamos hoy y sí, un tristón sí suena, eso hay que reconocerlo. Y seguro que a la mayoría de los que estaban el domingo manifestándose en Madrid y que a mí no me dejaron pasar del Arco de Triunfo en Moncloa, o sea, llego yo, no eran, que eran las 9:15 de la mañana el domingo a Madrid y ya me dice un policía que no puedo pasar del Arco del Triunfo. Sí. Que tenía una reunión en el centro de Madrid, que si hay una carrera, que si hay una manifestación, pues porque el policía fue majo y yo le propuse una alternativa para pasar. Le dije, ¿y si dejo el coche aquí? Muy imaginativa. Y entonces me dejó pasar y pude acercarme en metro. Pero bueno, pues eso, que seguramente que muchos de los que estaban allí en esa manifestación les encanta Nick Drake. No lo sé. Porque eran... Bueno, yo creo que hay mucho moderno de pega, ¿eh? Sí. También te digo, no sé, a lo mejor hay muchos que no lo conocen. Pero otros que sí, que son como tú, así, de los que se empapan de la materia. No de los que nos emocionamos. Pero es verdad que hoy nos vamos a poner un poco viejunos. Yo, Sí. en la cuestión de fondo, y tú también con este anecdotario de señora que llega con el coche y dice, ¿y esto por qué están aquí molestando un domingo? Es que no lo podía creer. Que está bien que me seas metí una un señora. A mí me supermadrugón. gusta que seas una señora así protestona. Además tienes como Señorita protestona. muchos motivos de queja de señora así de, y estás seguro que están por ahí todo el día de fiesta y gastándose el dinero en otras cosas y luego de viaje por ahí y no tienen dinero para pagarse el alquiler. Porque hoy vamos en esa idea de con quién nos vamos a enemistar hoy. Hoy nos vamos a enemistar con muchos de los que participaron en las manifestaciones del pasado fin de semana por el derecho a la vivienda, así se llamaba. Sí, sí, desde mi postura de cuñada. Eso es. Y nosotros, Cuñadista, como se dice ahora. nosotros vamos a decirles que, bueno, que les comprendemos en parte, que hay algunas de las quejas que podemos solidarizarnos, así, más o menos. Yo sí, tú no, tú eres una señora enfadada con Sí. ello. Yo les voy a decir que en parte les comprendo, pero que las medidas que proponen son completamente absurdas, así, lo siento, pero son muy, Es que no muy sabía por absurdas. dónde agarrar la manifestación. Los culpables a los que acusan no son tales culpables, están señalando a los que no tienen demasiado que ver con el problema que a ellos les atañe, y luego, en tercer lugar, que ese mismo problema no tiene solución, o si la tienes a largo plazo, que no sé si a ellos ya les haría algún tipo de apaño, porque claro, yo les voy a decir que la mayoría de las soluciones son a 5, 6, 7 años vistas, que a lo mejor a alguien que tenga 30, 32, 35 años, pues dice, pues si es que ya me planto en los 40, yo ya he Claro. tenido que tomar Sí. la medida. Otra solución es que maten a sus padres y se queden con sus pisos. Sí, porque hay- sus padres sí que también serán rentistas, digo yo. Sí, cuando Por decía lógica, antes que acusan la gran mayoría. Eso es, cuando digo que acusan a culpables que no son tales, es que acusan a sus padres rentistas, casi nunca les acusan. Y digo que los problemas que, digamos, que les preocupan no tienen solución, y si la tiene, esa solución, que sería parcial en cualquier caso, no les gustaría nada a ellos, los primeros. Con lo cual, por eso los que nos estén escuchando dirán, o sea que lo que propongo es absurdo, no tengo ni idea de quiénes son los verdaderos culpables, y además las soluciones que podrían solucionar algo, ese problema, no me gustan. Pues sí, más o menos es lo que les vamos a decir a los manifestantes por la vivienda, así que intuyo que mucha gracia no les va a hacer. Bueno, una cuñada como yo propuso en la manifestación, que además era portavoz de una plataforma de defensa de los inquilinos e inquilinas, propuso dejar de pagar el alquiler. Sí, esta es una de esas medidas absurdas, porque a ver si se creen que el propietario... Si dejamos de pagar todos, a ver qué pasa. Pues lo que pasa es que Pues que ocupas la casa y el todos- gobierno le parece también muy bien. todos los propietarios de Y no te España echan. dejarán de poner sus casas en alquiler, se multiplicarán las denuncias, evidentemente. No es cierto que los gobiernos, porque decía algo así como, y el gobierno y la policía no podrán hacer nada. Claro que podrán hacer algo, y desde luego los que lo harán serán los propietarios. Es decir, si el gobierno no hiciera nada para recuperar esas casas en alquiler, lo empezarían a hacer los propietarios, y las soluciones tipo desocupa se multiplicarían y se endurecerían. Esto es así, a ver si nos creemos que los propietarios se van a quedar mirando mientras dejan de pagarles las casas. Y bueno, el escenario final, a ver, yo he escuchado ese audio de esa portavoz, es completamente estúpido. El escenario final, si se cumpliera lo que ella dice de vamos a dejar de pagar las rentas y la policía y los jueces no podrán hacer nada, lo que acabaríamos sería una especie de semiguerra civil, de estado de anarquía,
y probablemente también perderían ellos, porque tienen menos rentas y menos capacidad de pagar a desocupas o similares que aplicarían por la fuerza esa ley que el gobierno y los jueces no quieren cumplir. Sinceramente, tampoco me parece un escenario especialmente atractivo. Yo creo que lo que ocurriría no sería eso, sino que, no todo el mundo dejaría de pagar, dejarían pagar algunos, y sí se empezarían a aplicar medidas medidas de desahucio y de expulsión de aquellos que no pagasen, porque, oye, el propietario tiene perfecto derecho a recuperar su casa, con lo cual, pues una de esos. Esto sí, probablemente de las declaraciones que hemos escuchado, la más cuñada, y eso yo no le doy más importancia, pero sí que podemos ir un poco al fondo de la cuestión. Sí, bueno, en este asunto es verdad que tenemos muchas cartas sobre la mesa, entre ellas la última ocurrencia repetitiva, reiterativa del gobierno de dar una especie de cheque al alquiler. Sí, esa es una... Es que si no aprenden, pues no, claro, el socialcomunismo no aprende. Bueno, es una medida muy clásica. De hecho, es tan clásica que el presidente la lleva repitiendo todos los años desde 2018. Cada año la presenta como nueva, pero de 2018 no sé, pero desde 2020 seguro, ¿no? Y es, como decía alguien en redes sociales, es echar gasolina al fuego, porque tienes un problema de exceso de demanda respecto de la oferta y lo que haces es incentivar aún más la demanda con 200 millones de euros, que lo que van a hacer en la gran mayoría de los casos es subir todavía más los precios, porque claro, los propietarios no son tontos, y los propietarios, si saben que esos jóvenes a los que se les está dando la ayuda de 200 millones de euros tienen, además de su sueldo, una subvención del gobierno que les permite pagar el alquiler, lo que van a hacer los propietarios es subir los precios. Quedarse el cheque, alquiler. Normalmente sí, a ver, no es que se lo queden todo, hay muchos estudios y depende mucho del tipo de ayuda y de cómo se diseñe, pero ya hace mucho que los análisis de los expertos, de los economistas que miran este tipo de cuestiones, se han dado cuenta de que este tipo de ayudas, en un porcentaje muy elevado, acaban en manos de los propietarios. Fíjate que si yo solo igual que las ayudas a la compra de vivienda, claro. Es decir, claro, y además normal. Esto es lógico, si y no cuentas es tú porque con eso, pues cuento yo también. Claro, y no es porque el propietario individualmente sea egoísta, esto es una dinámica de precios de mercado. De repente, un joven que tiene esa ayuda es capaz de pujar un poquito más alto por un piso que otro señor que a lo mejor no es joven o no cumple los requisitos, no tiene esa ayuda, y entonces esa puja de esos jóvenes que tienen la ayuda hace que poco a poco vayan subiendo los precios de mercado. No es que el propietario diga, soy un malvado, me voy a quedar con la ayuda del gobierno, simplemente las dinámicas propias de una negociación de oferta y demanda acaban haciendo que los precios vayan integrando esas ayudas que en teoría iban a hacer más fácil para los jóvenes acceder a los pisos. Hay perfiles en Twitter de extrema izquierda que se han dado cuenta incluso de esto. Y lo han interpretado así, yo gratamente dije, anda, pues es verdad. Hombre, pues claro. Es una... Claro. Sí, incluso en Sumar creo que han hecho alguna declaración diciendo, pues si esto lo único que va a hacer es subvencionar a los propietarios, Sí, pues sí. podcasts, oiga, sí, programas que han dicho, pero es que esto no puede ser. Pues sí, que es se lo lo que van a pasa. quedar los malos. Es la economía, es la ley de la gravedad, también la ley de la gravedad para esa que decía, pues si dejamos de pasar, ¿qué pasa? Pues que te echarán de la casa o dejarán de poner el piso en alquiler o aparecerá el propietario y igual que tú dices, pues me quedo aquí por la fuerza, pues también él puede aplicar la fuerza. Fuerza podemos aplicar todos, así que mucho cuidado con ese tipo de propuestas absurdas. Bien, aparte de ver a socialistas manifestándose contra el propio gobierno, que es algo que da también muy loco en esa manifestación, hemos hablado ya de rentistas y de otra cosa que también se habló mucho en esa manifestación fue de los pisos turísticos. Sí, de los pisos turísticos en realidad se les culpa. Y los pisos turísticos, como mucho, podríamos decir que tienen una importancia relativamente marginal en determinados barrios, eso es verdad, en los barrios del, pues por ejemplo, el centro de Madrid, el centro de Barcelona, que hay un porcentaje de pisos turísticos que tampoco es el 100%, ni mucho menos. Incluso en esos barrios el porcentaje de pisos sobre el total es bajo, pero bueno, algo pueden influir, pero no mucho. Es decir, digamos que son cuestiones que pueden agravar un problema que ya venía de lejos, pero que no se centran en el elemento fundamental que explica esta situación. Y la realidad, lo que explica esta situación, es que en España no se ha construido ni un piso desde el año 2008. Así. Y alguien dirá, hombre, sí, algún piso se ha construido. Y digo, sí, hombre, sí. Bueno, he dicho ni uno, pues uno o dos se han construido, pero más o menos uno o dos. Es decir, sí, en Madrid se ha construido Valdebebas, en otra ciudad dirán, pues se ha construido tal desarrollo, pero... Nada similar a lo que se hizo en el franquismo. No, nada similar. Es decir, en términos coloquiales, el problema es que en España no se ha construido ni un piso desde el año 2008. Es decir, nosotros vivimos una burbuja hasta el año 2008 y explotó. Bueno,
no vamos a entrar hoy en la discusión de cuáles fueron los motivos, si eso era un problema como el que luego fue, si arrastraba el sector bancario, si Sí, se podía entre haber todos dicho la de otra mataron manera. y ella sola se murió. Hoy no entramos en eso, pero la clave es que explotó esa burbuja y entre el año 2008 y 2015 no hubo un problema en España de vivienda ni de precios de la vivienda. De hecho, en aquellos años incluso bajaron precios de compra y de alquiler en muchas zonas. Pues en primer lugar porque había muchos pisos vacíos, mucho stock de vivienda que había que ir encauzando de alguna manera, y además un segundo factor muy importante es que la población estaba descendiendo en aquellos años. A partir del año 2015 la cosa se empieza a estabilizar, ya pues la mayoría de aquellos pisos vacíos del boom de la burbuja se habían ido llenando, se habían ido ocupando y además en España empieza a recuperarse la población. Pero bueno, más o menos digamos que fue una época de relativa estabilidad en esta cuestión. Y el problema vuelve a partir de 2020 y sobre todo una vez que acaba la pandemia a partir de 2021. Entonces, ¿por qué vuelve el problema? Pues por dos motivos fundamentales. En primer lugar, no hay stock de vivienda, no se está produciendo la renovación que debería haber, bueno, y ya no solo renovación, sino que no se está construyendo en España. Se están construyendo poco más de 100.000 viviendas al año en España en los últimos años y sin embargo está subiendo mucho la población española. Que esto a alguien le podrá parecer curioso, pero no es así. Fíjate, desde 2018, enero de 2018, enero de 2024, la población en España ha crecido en 2 millones de personas en 6 años. Pero no solo eso, sino que ¿cómo se distribuye esa población? Pues bien, nacidos en España ha bajado en 600.000 personas. Nacidos en el extranjero ha subido en casi 2,5 millones de personas desde 2018. Y fíjate, cogemos 2018 y es un poco trampa, porque en realidad tenemos ahí los 2 años de la pandemia, 2020-2021, en la que esos flujos migratorios se detuvieron. Digamos que pasaron cosas raras estadísticamente desde el punto de vista de población que llega, población que sale. Si cogiéramos solo estos 6 años, los años operativos a efectos prácticos, lo que tenemos es que España más o menos tiene 500.000 de residentes nuevos al año, extranjeros que llegan a España. Y además tiene pues los 200, 250.000, 300.000 jóvenes que van llegando a la edad de la emancipación, que quieren formar una familia, irse de casa de sus padres, etcétera. Entonces, claro, estamos hablando de unos 750.000 personas que quieren una vivienda. Eso no implica 750.000 viviendas, porque muchos de ellos pues quieren irse a vivir con sus parejas. Pero bueno, sí que podríamos estar hablando de una necesidad de 300, 350.000, 400.000 nuevas viviendas al año y se construye 115.000. Esta es la realidad de los últimos 6-7 años en España. Una necesidad, tanto por nuevos habitantes en España, extranjeros, como por jóvenes que se emancipan, de unas 400.000 viviendas al año, tirando por lo bajo, y una construcción de unas 115.000. Entonces, claro, eso con una nueva derivada, porque alguien dirá, bueno, pero has dicho antes que en españoles hay 600.000 menos ahora que en 2018. Es verdad, la población de personas nacidas en España está bajando, pero esto no ayuda demasiado al mercado de la vivienda. ¿Por qué? Porque esos ancianos que fallecen y dejan su vivienda vacía, en un porcentaje bastante alto, no están en las zonas en las que los jóvenes y esos extranjeros que llegan quieren vivir. Es decir, un señor de 85 años que se muere hoy en Cuenca aporta muy poco en la solución del mercado de la vivienda a los precios que hay en Madrid dentro de la M30 o dentro de la M40. Se mueren menos en Malasaña. No es que se mueran menos, pero es esa pérdida de población derivada de que mueren más ancianos de los niños que nacen o de los jóvenes que van llegando a la edad de emanciparse, se produce especialmente en eso que se ha llamado la España vaciada, y entonces no soluciona demasiado los problemas de vivienda en las zonas más tensionadas. En las zonas más tensionadas se agudiza, porque uno, es donde van esos extranjeros que llegan a España, van a Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, y dos, muchos jóvenes españoles no se quedan en su ciudad de origen. Entonces, ya no es solo que lleguen a los 25 años, un chico de Cuenca que llega a los 25 años, no solo no se queda en Cuenca para vivir en la casa de ese anciano que se ha muerto, sino que se viene a Madrid, con lo cual tensiona todavía más los precios en Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona. Con lo cual, por ahí, lo primero, un principio de realidad,
por qué está el mercado como está. Y la razón fundamental es esta. El otro día había una columna que me gustó mucho de Pepe García Domínguez en The Objective. Le mandamos un saludo a Pepe. Sí, yo con Pepe siempre digo que las soluciones muchas veces discutiríamos, pero en el planteamiento casi siempre estamos muy de acuerdo, porque él parte del principio de realidad. Es decir, lo que viene a decir Pepe es... Así empieza su artículo, de hecho. La realidad es esta. Tienes estos nuevos habitantes en España. Además tienes un boom del turismo que presiona algo, tampoco mucho, pero bueno, algo presiona en determinadas zonas del centro de las ciudades a través de esas viviendas de alquiler turístico. Entonces, lo que dice Pepe, que le hace mucha gracia, y también yo esto lo comentaba un día con Brandau, estás por un lado celebrando que te llegan esos nuevos extranjeros. El otro día Pedro Sánchez decía en el Congreso que son le dedicábamos el último programa, la gran oportunidad de España para crecer, que son el relevo, que van a sostener nuestro estado del bienestar. Porque trabajan más que nosotros, incluso. Luego celebras que ya tienes casi 100 millones de turistas al año. Y luego te asustas porque el precio de la vivienda en el centro de las grandes ciudades se dispara hacia arriba. Y claro, decía Pepe, porque gusta lo tuyo, claro. Qué cosa más absurda. No puedes celebrar las tres cosas a la vez porque es que son contradictorias. Pues un poco alrededor de este principio de realidad creo que deberían empezar las manifestaciones sobre la vivienda, asumiendo este punto. Porque fíjate, datos del Banco de España que hizo un estudio hace poco sobre esta cuestión. Solo para cerrar el actual agujero se necesitarían 500.000 de nuevas viviendas. Entonces, claro, habría que hacer 500.000 de nuevas viviendas de forma instantánea, inmediata, que eso no se va a hacer. ¿Pero dónde? Claro, ahora hablaremos de eso. Luego en los siguientes capítulos del programa vamos a ir hablando de eso. A Valdemorillo nos vengáis, ¿eh? Se necesitaría 500.000 de nuevas viviendas solo para cerrar el agujero actual y luego construir. Si la llegada de inmigrantes y la emancipación de jóvenes va a seguir el ritmo que está manteniendo en la actualidad, se necesitarían construir pues unas 350, 400.000 nuevas viviendas durante los próximos años, casi durante la próxima década. Y el gobierno nos ha dicho que sí, que la llegada de inmigrantes es fundamental, porque hay que sostener las cuentas de la seguridad social y que es lo que va a permitir pagar las pensiones. La emancipación de esos jóvenes también nos dicen que es fundamental y además parece que esa tendencia a concentrarnos en determinados núcleos especialmente dinámicos en lo económico, pues yo he dicho antes unos cuantos, pero también podríamos pensar algo en La Coruña, por ejemplo, que alrededor de Inditex pues también se está convirtiendo en núcleo de desarrollo tecnológico, algo en las grandes ciudades del País Vasco, algo en Zaragoza, en las que hemos dicho Madrid, Málaga, Valencia, Barcelona, y algo en las islas también, por razón pues ahí también el turismo está ayudando mucho. Pues está claro que en esas zonas va a ser muy difícil que no se produzcan este tipo de tensiones en los precios porque hay mucha gente que quiere vivir y no hay vivienda nueva que se esté construyendo. La única esperanza que da el Banco de España es que dice que en el centro de las grandes ciudades españolas hay 400.000 viviendas vacías, que habría alguna posibilidad de poner en el mercado, probablemente no de forma inmediata, porque habría que ver cuántas de esas viviendas están en condiciones, etcétera, pero partamos del principio de realidad. Es decir, ¿por qué suben los precios? Estos chicos que gritaban el otro día, porque hay mucha más demanda que oferta. Y los que están disparando los precios hacia arriba no son los especuladores, eso les vamos a explicar ahora, sois vosotros. ¿Por qué decías, Domingo, que la vivienda es un mercado muy especial? A ver, la vivienda es sin duda el mercado más complejo. ¿Podemos sacar mascarillas y gel hidroalcohólico de ese en 0, No, es un mercado muy especial. Porque... ¿Y si las construimos como en Florida? Así con maderitas. Pues ahí pues un poquito menos especial, pero es el mercado, es el sector en el que el ajuste entre la oferta y la demanda es más complicado. Mira, las mascarillas o el gel... Vimos en la pandemia lo relativamente rápido y sencillo que fue traerlos. Para algunos más que para otros. Un saludo al señor Ábalos y a Coldo. Y a Sánchez. Pero más allá de eso, es verdad, de repente se disparó la demanda de determinados bienes y en pocas semanas teníamos a fábricas que antes se dedicaban a hacer zapatos haciendo mascarillas, empezamos a importar de muchos otros países, es decir, la gran mayoría de los bienes que consumimos, si se dispara la demanda, ponemos muchos más recursos a producirlos o los traemos de otros lugares del mundo. Pues, por ejemplo, si se pone de moda el aguacate, de repente empezamos a ver barcos llenos de aguacates desde Sudamérica, que a lo mejor allí hacen muchos. ¿Cuál es el problema de la vivienda? El problema es que desde que se produce el desajuste entre oferta y demanda y muchos empresarios empiezan a ver
que, oye, pues haciendo vivienda podríamos ganar mucho dinero. Yo estoy convencido que ahora hay muchos empresarios que están diciendo, oye, aquí hay una oportunidad de negocio. No, te la entrego en 2035. Pues más o menos, mínimo 5 años. O sea, tú dices, no, pues haciendo unas casitas voy a ganar dinero. Te tienes que poner a buscar las casas, hacer la oferta, Hablar con el concejal de urbanismo. conseguir el permiso de construcción, construirla. Es que, de verdad, incluso mínimo, supongamos que el concejal de urbanismo tiene las leyes más liberales del mundo que se puede construir mañana. Es que mínimo 3 años desde que se inicia el proyecto hasta que te entregan las llaves, es que menos que eso es difícil imaginarlo. Y realmente los plazos estarían más en 4 o 5 años. Entonces, claro, vemos cómo el mercado se ajusta muy rápido en muchos otros bienes y de forma relativamente sencilla. En el mercado de la vivienda, una cuestión de imposibilidad física hace que ese ajuste, incluso si todo fuera en el mejor de los mundos posibles, pues no sería así. Y no vivimos en el mejor de los mundos posibles desde el punto de vista legislativo. Además, hay un segundo factor y es que no puedes traerte las viviendas de otros lugares del mundo. Pues yo he visto casas que las cogen con una grúa y te las llevan así. Como los aguacates. Cuidado, Elon Musk ha empezado a decir, tiene alguna solución de vivienda en la que dice que para solucionar este problema son estas casas que son medio furgonetas, medio casas, que algunas son muy grandes. Pero a mí si me regala un Cybertruck de esos, yo me voy a vivir ahí. Cuidado, me da igual. Hay algunas de 60, 70, 80 metros cuadrados, incluso de 2 pisos, que no son más pequeños que algunos pisos que se ven por ahí, y efectivamente podrían tener su gracia. Pero todavía no estamos, esa producción masiva de eso tampoco hay. Cuidado, incluso esas soluciones más imaginativas. Nadie quiere vivir en una solución imaginativa entre nosotros. En una solución imaginativa. Pero bueno, sin entrar en eso, no se puede traer de otros lugares. Complicado, ¿no? Decir, no, es que en China hay muchas casas, o hacen casas muy baratas. Pues vete a China y las traes en un contenedor. No parece una solución tampoco masiva. ¿Y vivir en un contenedor? No, tampoco. Eso es lo que está planteando Elon. Oye, yo he visto fotos, de verdad esto lo digo en serio, muy chulas. Pero no ¿Y los robots los has visto? Hoy no vamos a entrar en eso. No. Necesitan una financiación masiva en las dos partes de la ecuación. Decíamos antes, si se ponen de moda los aguacates, hombre, los aguacates no necesitas financiarlos para comprarlos. La vivienda necesita muchísima financiación para el productor, que en otros bienes no es tan común. Todos los empresarios necesitan financiación, pero el porcentaje de lo que pide un promotor inmobiliario, ya te digo yo que es bastante más alto que el que pide un fabricante de calzado. Entonces necesitas una financiación masiva en la parte del productor y en la parte del comprador. Y en España... El receptor, desde luego. Claro, en España, a partir de 2008, hemos dicho que no queremos esa financiación. Que odiamos a los bancos. No, en realidad no a los bancos. Lo que le hemos dicho a los bancos es no vuelvas a cometer locuras como las que se cometían en la época de la burbuja. No le des a nadie el 100% del valor de la vivienda. Por ejemplo, muchos de los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda no es tanto porque no puedan pagar una hipoteca, sino porque no pueden pagar la entrada. Y eso es porque le hemos dicho a los bancos, la última vez que disteis el 100% o el 120% del valor de la vivienda porque estaba subiendo su precio, fijaos la que se montó. Entonces... También estos que protestan son los mismos que protestan por el rescate a los bancos de 2008. Entonces les parecía mal que los bancos tuviesen un agujero en 2008 cuando explotó la burbuja, pero ahora como les parece mal que les quieran cobrar un 20 o un 30% de entrada. Pero entonces lo que pasó entre 2007 y 2008 es que forzamos la máquina. No voy a entrar en la cuestión polémica de si se pudo hacer de otra manera o no, pero forzamos la máquina en términos de cómo financiamos la vivienda. Tanto la construcción, la financiación a la construcción, como la financiación de la compra. Entonces, le dijimos a los bancos, dejad de hacer eso y parte de las consecuencias son estas. Sí. No es tan fácil. Entonces, luego, en segundo lugar, incluso, venga, vamos a quitarnos lo de esos 5 años, vamos a olvidarnos de los 5 años que se tarda en sacar una promoción de viviendas, vamos a quitarnos la idea de que no se pueden traer de China. Decimos, no, pero sabemos exactamente dónde hay que producir. Un empresario podría pensar, ¿dónde se concentra ahora la demanda de vivienda? En el centro de las grandes ciudades, en Chamberí, en el barrio de Gracia, ¿correcto? Pues bien, ahí tampoco se puede producir a voluntad, ni siquiera empezar mañana. Sí, lo hemos comentado en este programa por las leyes urbanísticas. En la gran mayoría de los lugares donde queremos monumental vivir, donde hay más demanda para vivir, hay unas enormes restricciones a la construcción que impulsan y que defienden los mismos que quieren vivir ahí. Es decir, los que quieren vivir en Chamberí no quieren que se empiece a construir de forma masiva en Chamberí, porque entonces Chamberí perdería su encanto. Ay, no, es que a mí me gustaría la calle Ponzano lo bonita que es. Pues bien,
una calle Ponzano, igual de bonita que es ahora, tiene un número de casas, las que hay ahora. Y como hay muchos más que queréis vivir en la calle Ponzano de que casas que hay, es lógico que los precios suban. Entonces, la única solución sería construir mamotretos, como tú has dicho, en la calle Ponzano. Entonces dice, no, es que pierde su esencia. Estamos ahí, nos estamos haciendo trampa nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo discriminamos? ¿Cómo decidimos quién va a vivir en la calle Ponzano, si hay muchísima más gente que quiere vivir allí, porque es una calle muy chula, frente a el número de casas que hay y no queremos construir más? Entonces, cuando decimos que es muy complicado el ajuste en el mercado de la vivienda, es todos estos factores, desde la financiación al tiempo que se tarda en poner en el mercado nueva oferta, al hecho de que en los sitios donde más demanda hay hemos prohibido que se construya nueva oferta, son las razones fundamentales por las que están subiendo los precios, ni más ni menos. Entonces, ¿que queremos buscar soluciones? Por lo menos busquemos también las causas reales, no nos inventemos milongas sobre la especulación, como si hubiese empezado la especulación en el año 2020 en España. A ver, todo esto que cuentas es un gran disgusto, yo creo que habrá que darle su tiempo para digerirlo, ¿no? Sí, bueno, Porque claro, que se empezar va. a comprender que te tienes que ir a vivir si quieres tener un piso de tu propiedad, más allá de Rivas hacia Madrid, por ejemplo, De eso vamos a hablar como ahora. ha hecho un amigo mío, pues De claro. eso vas a hablar tú, que estás como estás en modo señora así protestona, de eso se lo vas a decir tú ahora a los Venga. chicos. Bien, sabes también, Domingo, que es muy humano querer las cosas que no podemos tener. Sí, Yo, por ejemplo, por si eso, yo- por si eso yo- admiro a este amigo mío, porque ha dicho, yo quiero ser propietario de una casa. Y entonces yo ahora vivo actualmente en Rivas, es el ejemplo concreto, pero claro, si quiero ser propietario ya no puedo serlo ni siquiera en Rivas. Me tengo que ir más allá. Me tengo que ir a un pueblo de más allá. Bueno, pues entonces hipoteco mi vida, porque claro, al final hipotecas toda tu vida para comprarte un piso, pero voy a tener mi piso. ¿En un pueblo? Sí, pues ya ves, pues ahí voy a empezar. Pero claro, no es el caso de ellos. Sí, me ha gustado de la eso, mayoría. de ahí voy a empezar, porque uno de los problemas, o sea, yo miro con cierta simpatía muchas de estas protestas, porque creo que hay un fondo de razón, no hay razones económicas que no es fácil ver y lo que tú simplemente sientes es que los precios están disparados, pero es No verdad. puedes alquilar una casa en Madrid, el- eso es así, es verdad. El punto en el que yo me pongo más viejuno, protestón, es en lo de empezar. Es decir, muchos de ellos parece, en ocasiones, y probablemente esto me ha pasado a mí a su edad, quieren empezar viviendo donde sus padres han terminado. Y esto, claro, no es tan sencillo. Dice, no, es que yo me gustaría vivir donde siempre he vivido. Ya, pero es que esto no es así. ¿Dónde se compró tu padre la primera casa? Y dónde se compró tu padre su segunda o su tercera vivienda. Yo, la experiencia que yo tengo en mi entorno es que nuestros padres se compraron la casa en zonas que eran más o menos extrarradio de Madrid y luego fueron cada vez más, vendían una, compraban otra y se fueron acercando a zonas más caras, más residenciales. Entonces, ahora, claro, decir, no, es que hay zonas en las que no se puede alquilar, es que antes tus padres tampoco alquilaban en las zonas más caras de Madrid cuando tenían 25 o 30 años, Y ¿no? que quizás sí sea verdad que si las anteriores generaciones iban a vivir a Leganés, a Móstoles, al Corcón, pues ahora incluso hay que irse un poco más lejos. De eso vamos a hablar, ¿no? Y Pero bueno, es que es así la realidad, ¿no? Es lo que también decía Pepe. ahí vamos a dar algunos datos y algunas cuestiones también de precios que yo intuyo que a algunos le van a picar mucho, pero hay que darlos. Pero fíjate, vamos a empezar por la idea de los culpables. Me gusta. ¿Quiénes son los culpables de esto? Y Los entonces, rentistas. dos errores fundamentales que cometen los que protestan ahora por la situación del mercado de la vivienda. El primero es un error muy habitual que nos pasa a todos y es que le echamos la culpa de lo que pasa en el mercado a los que no la tienen. Y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la vivienda, pero que yo creo que es muy significativo, ¿no? Normalmente los consumidores, cuando nos quieren cobrar algo, mucho por algo, le echamos la culpa al empresario que nos quiere cobrar. Pues el ejemplo típico sería cuando vas al fútbol y te quieres comprar una Coca-Cola y de repente te quieren cobrar un dineral por la Coca-Cola. En un aeropuerto. O en un aeropuerto y dices, ladrones, es una vergüenza que me queráis cobrar esto. Bocadillo de jamón, 8 euros. Un bocadillo de jamón malo, 8 euros. Y dices, pero qué ladrones. Entonces, culpamos al empresario por cobrarnos 8 euros. Y eso es, perdonad, una estupidez. Porque los empresarios de todo el mundo nos quieren cobrar 8 euros por bocadillos malos. Lo que pasa es que no pueden. ¿Y por qué no pueden cobrarnos 8 euros por bocadillos malos fuera del aeropuerto? Porque no venderían ninguno. Entonces, ¿por qué dentro del aeropuerto sí pueden cobrarnos 8 euros bocadillos malos? ¿Es porque ellos sean especuladores, sean avariciosos, estén acaparando los bocadillos? No. Es porque hay otros a nuestro alrededor
que están dispuestos a pagar 8 euros por un bocadillo malo. Es decir, los culpables de que los precios... Bueno, y por lo que les cuesta tener ese puesto en el aeropuerto. Pero que eso es otra cuestión, Richard. El coste, sí. Es decir, por el coste, ellos si pudieran cobrarnos 60, nos cobrarían 60, aunque el coste en el aeropuerto les saliera gratis. No nos confundamos, no es el coste del local en el aeropuerto lo que lleva a que los bocadillos nos cuesten 8 euros. Lo que lleva a que los bocadillos nos cuesten 8 euros es que hay demanda de bocadillos en el aeropuerto a 8 euros. Los empresarios siempre querrían cobrarnos más. Si nos cobran 1 euro por el bocadillo de jamón en el Mercadona y nos cobran 8 euros en el aeropuerto, no es porque el señor del Mercadona sea más bondadoso que el señor del aeropuerto, es porque en el Mercadona no hay demanda para bocadillos 8 euros. La gente ve el bocadillo 8 euros y dice, ¿qué? ¿Me quieres cobrar 8 euros por esto? Me voy a mi casa y me lo hago. O en vez de jamón compro chorizo. Bueno. O me voy a la tienda de al lado. Busco de todo tipo de alternativas. En el aeropuerto sí hay consumidores dispuestos a pagar eso. Cuando Porque veamos... hay poco jamón también. Sí. Ahora hay McDonald's. Cuando veamos... O en McDonald's. También son más caros en el aeropuerto. Cuando veamos un precio alto, no pensemos que la culpa es del empresario. Porque si fuera culpa del empresario, siempre veríamos precios altos. Porque siempre quieren cobrarnos precios altos. Igual que los consumidores siempre queremos pagar lo mínimo. Cuando un empresario también se quejan a veces y dicen, es que no me pagan por mí, esto los agricultores lo hacen mucho, es que están pagándose por los limones 1 euro el kilo, es que yo con esto no puedo vivir, y le echa la culpa a los consumidores. Dice, es que los consumidores no son conscientes de lo que cuesta cultivar limones. Que no leches. Que el problema de que los limones valgan 1 euro el kilo no es que los consumidores quieran pagar lo mínimo posible. Los consumidores siempre quieren pagar lo mínimo posible. Si los limones valen 1 euro es porque hay otros empresarios que están dispuestos a vender a 1 euro. Esa es la clave de que los precios bajen. Y de que los precios suban no es que los empresarios quieran subir los precios del bocadillo de jamón, es que hay otros consumidores porque tienen prisa, porque en el aeropuerto no hay otras opciones. Por la razón que sea, hay otros consumidores dispuestos a pagar 8 euros. Pues lo mismo con la vivienda. Le echan la culpa a los fondos buitre, le echan la culpa a los propietarios que no sacan su vivienda al mercado, le echan la culpa a 80.000 y no deberían mirar, por eso decía antes, a los manifestantes. Tú, chaval, que estabas el otro día en la manifestación diciendo ¿por qué no hay una vivienda dentro de la M30 accesible? La culpa no es de los fondos buitres. Los fondos buitres, si pudieran cobrarte 10.000, te cobrarían 10.000. Si cobran 1.500 euros por un piso de 50 metros cuadrados, es porque algún otro de los que se está manifestando contigo está dispuesto a llegar a los 1.500. Y si no 1.500, 1.475. Claro, pero te dirán, es que en algún sitio tengo que vivir, porque claro, no hablamos de un bocadillo de jamón, hablamos de la vivienda que siempre se vende como un bien de primera necesidad. Eso es otra cosa, pero partamos del principio de realidad. En el mercado los consumidores compiten con otros consumidores, no con los empresarios. Los empresarios ya saben lo que quieren, es subir los precios al máximo. Son los consumidores los que de repente dicen, pues tú sube el precio que yo no te compro. Y cuando no le compramos, los empresarios empiezan a bajar el precio, porque si no se quedan con el producto. Y lo mismo al revés, los empresarios del limón no compiten con los consumidores, que les pagan solo 1 euro por el kilo de limones, compiten con otros empresarios que están dispuestos en ese momento a pagar ese precio. A ver si lo de las inquilinas iba por ahí. Era una llamada para que el resto de competidores dejara de pagar. Se vayan, pues esa es la realidad. 3 cuestiones que sí que tienen más que ver con lo que ellos protestan de los fondos buitre y no sé qué. En primer lugar, a mí esto sí que me hace mucha gracia. Usuarios de Airbnb que se quejan de que los propietarios pongan sus pisos en Airbnb. Claro, es verdad, ves un chaval, no, es que acabo de volver de mis vacaciones en Ámsterdam y allí, pues aquello era de otra forma y aquí lo tienen todo copado los pisos turísticos. Y dices, ¿y tú dónde te has alojado en el piso turístico? No me lo digas. En Ámsterdam, perdón. No, en un piso turístico. Y dices, hombre, esto es un poco... Esto lo estamos viendo mucho últimamente. Los que van a Airbnb en verano se quejan de que en Madrid o en Barcelona o en Málaga haya Airbnb. Así es. En segundo lugar, culpan a los fondos buitre por acaparar vivienda, que es una acusación absurda. O sea, nos dicen, estos fondos buitres solo se preocupan de sus beneficios. Lo único que quieren es sacar el próximo trimestre una cuenta de resultados todavía mejor que el anterior trimestre. Ya hemos demostrado que sí. Tienen por supuesto que eso es lo que quieren. O sea, hasta ahí yo no les rebato nada. Digo, eso es lo que quieren los fondos buitres. Entonces, tienen una cartera enorme de pisos vacíos que podrían sacar al alquiler a los precios más altos que se han visto nunca en España. Pero no los sacan. Y entonces uno dice, y entonces, a mí me explota la cabeza. ¿Y entonces para qué están los fondos buitres? Los buitres? Se lo has dicho al CEO del fondo buitre porque tendrá un cabreo de colores. Dirá, oye, podríamos estar aquí forrándonos, sacando toda esa cartera de pisos. No, porque están especulando a que la vivienda suba todavía más. Y en algún momento lo van a sacar porque podrían tirarse 20 años esperando a ver. Yo creo que no saben muy bien cómo funcionan estas empresas. Estas empresas son exactamente lo contrario.
Es decir, son los actores más dinámicos del mercado. Estos fondos buitre, los que llaman fondos buitre, fondos inmobiliarios, en realidad, en el momento en que ven que se produce una pequeña subida de precios en un barrio determinado, entonces sí que es verdad que intentan hacerse rápidamente con el mayor número de viviendas en ese barrio, pero para sacarlas al mercado porque saben que ahí puede haber un beneficio. No se queda en nada. Los fondos buitre, lo último que quieren, habla con cualquier que trabaje en una de estas empresas, lo primero que te va a decir es, lo último que queremos es stock de casas vacías. Eso es un gasto, no aporta nada. Lo que queremos es sacarlo de forma inmediata al mercado. Quien se queda la vivienda sin sacar al mercado es el señor Paco y la señora Manuela, que tienen una segunda residencia y a lo mejor porque les da miedo lo de los ocupas, o a lo mejor porque la ley de Sánchez sobre el alquiler dicen a ver si luego no voy a poder subirlo, o a lo mejor porque no tienen dinero para la reforma, cosa que no les pasa a los fondos buitre. Los fondos buitre compran una casa en mal estado y en 2 meses la han pintado así, le han hecho un lavado de cara y la han puesto en el mercado. Es la señora Manuela que ha heredado una vivienda de su madre y que no tiene dinero para hacer la reforma, la que se queda la casa vacía. Pero esto absurdo de que los fondos buitre tienen un bien codiciadísimo por todo el mundo y no lo sacan al mercado porque, no sé, porque no quieren ganar dinero, a mí son cosas, pero que este tipo de argumentos, yo digo, me explota la cabeza, pero lo escuchas, este tipo de argumento. Entonces, no es cierto. Y luego, ese punto que yo creo que a ti te pica mucho, lo de, pero si son ellos mismos, si son sus padres los que tienen los pisos en Chamberí y son ellos los que los heredarán. O sea, los mismos que ahora están protestando dentro de 20 años claro, es que mi teoría serán es que las rentistas. todos los que van a esa manifestación lo que quieren es ser propietarios. Sí. Y quieren ser rentistas. Es verdad. Habrá muchos casos de personas que, claro, quieran alquilar una casa porque ni siquiera pueden pedir un crédito. Y además van con niños. O sea, habrá casos muy dramáticos, porque no se puede generalizar, evidentemente. Pero muchos de los que había allí lo que quieren es tener su piso en propiedad. Sí. O sea, al final quieren ser el propietario franquista toda la vida. Hay mucha retórica y mucha broma sobre ese señor español de toda la vida que tiene 3 pisos y luego les ves y piensas, vosotros queréis ser algo muy parecido, pero sin pagar en muchas ocasiones. Cuidado con eso. Porque tenemos un derecho. Entonces tenemos un derecho, sí. Entonces, eso también hay bastante y bueno, pues está ahí. Te lo dejo más que lo digas tú, que yo soy la señora enfadada. Yo voy solo a las partes económicas, que es que se dicen, no sé, se plantean razones absurdas. Y por último, hoy lo que nos va a cabrear... Es muy divertido no ver a la gente salir a la calle diciendo, quiero una vivienda. Sí, y yo también. ¿Tú qué quieres, domingo? Y lo que va a cabrear a todo el mundo, Richard, pero tenemos que decirlo. Venga. Esta va a ser la parte en la que nos odien. Pero para eso se hizo este programa. Para poner música indie para que nos odien. Hay vivienda en Madrid accesible. Sí. Hay vivienda. Mira, en Idealista, te paso el link para que lo veas. Vivienda en alquiler. ¿Pero qué le pasa a esa vivienda? Algo le pasará. 100 metros cuadrados, sí, hombre. Bastante nueva, 3 habitaciones, primera planta, exterior. ¿Primera planta exterior? 800 euros. Bueno, pues resérvalo. Nos vamos tú y yo ahí. Aunque nos lo turnamos en fin de semana. Alquiler de piso en Torres de la Alameda. Ese es como mi amigo, que se ha ido, no sé dónde. ¿Dónde está eso? Pues un pueblo precioso, en el corredor de Henares. El nombre es precioso, ya te lo digo. Un poquito, digamos, viéndolo desde Madrid, detrás de Alcalá de Henares. Tú no fuiste a esa manifestación, si no sales escaldado. Un poquito más allá de Alcalá de Henares, en Torres de la Alameda, este pueblo precioso de 7.700 ¿Y a cuánto está de Malasaña? Habitantes, 100 metros cuadrados, 800 euros al mes, 3 habitaciones. Pues está a media hora en coche de Avenida América, cuando no hay tráfico. Cuando hay tráfico, esta mañana estaba a 55. Porque, no, yo lo he puesto en Google. Puesto en el Google Maps. He puesto en Google Maps. De Avenida América a Torres de la Alameda eran 27 minutos lo que me daba, creo que era algo así. Pero en sentido contrario me estaba dando 55, que he dicho... Pero es que eso tardo yo en llegar, hoy he tardado hora y 20 en llegar al centro de Madrid. 23 minutos de Avenida América a Torres de la Alameda y me daba, si no hay tráfico, con tráfico te da, esta mañana me estaba dando 55 cuando lo he mirado. Ya. A las 9 de la mañana. Entonces, sí, es la peor hora. Y en transporte público, hora y cuarto. Entonces, a ver, pero es que yo he vivido así toda la vida. Claro, Richard, que vive a 50 kilómetros de Madrid, siempre se pone en esto en Eso modo viejuna. Pues que se fastidien igual que me fastidio yo, que estoy todo el día en el coche. Además venirme al centro y he decidido seguir igual. Pero pues venga, toda la vida ya con el transporte público, con la gasolina, con el coche y hora y 20 de atasco. Eso es. Pero lo que a mí sí que me parece importante es lo que yo decía antes. Alguien dirá, esto está lejísimo, es que ¿dónde nos quieres mandar? Y yo pienso, ¿tú cuántos años tienes? Por ejemplo, 30 años. Vale, o sea que tú naciste en el año 94. Sí. Es que no me voy a ir a vivir a Torres de Alameda. ¿Y tú en el año 94, cuando naciste, dónde vivías?
No, pues por ejemplo, yo vivía en Alcorcón, pero claro, es que no es lo mismo Alcorcón que Torres de Alameda. Y digo yo, ¿cómo? En el año 85, 90, 94, cuando tus padres se fueron a vivir a Alcorcón, Eso era Torres de la Alameda. eso era, pero bueno, no era Torres de Alameda, era Teruel. O sea, estaba muchísimo más lejos en todos los sentidos, no geográfico, en kilómetros no, pero en todos los demás sentidos de posibilidades de llegar al centro de Madrid, opciones de transporte público y privado, tiempo que se tardaba, también opciones desde el punto de vista laboral, muchísimo más lejos Alcorcón de Madrid en el año 85-90, cuando los padres de estos jóvenes se compraron allí su casa, y digo Alcorcón, podríamos decir Alcobendas, podríamos decir algunas zonas de Chamartín, de Arturo Soria, zonas de Madrid cercanas a la M40, yo las recuerdo en el año 80, cuando se empezaba a construir aquello, decías, ¿pero dónde vas? Que ahora pensarán, ay, mi bisabuelo, si hubiera tenido visión. Si hubiera tenido visión. Pero estaba ahora forrado yo. En el año 85-90 en Madrid, te ibas a esos barrios y el comentario era, pero ¿qué dices? ¿Dónde te estás yendo? Pero si para ahí, pero si para llegar desde ahí, ya no al centro, sino a cualquier sitio más o menos más allá de ventas, civilizado, más allá de ventas, tardabas una hora. Que alguien mire el plano de metro de Madrid anterior al año 90, ¿cómo era? Entonces, yo no digo que todo el mundo se tenga que ir a vivir a Torres de Alameda u a otros pueblos cercanos, también te digo, no voy a pero que hagamos la comparación claro, en términos equivalentes. También en términos equivalentes respecto a cuándo empezó yo a trabajar y cuándo empezó mi padre. Porque también mucha gente dice, es que con 30 años mi padre ya tiene un piso en propiedad. Yo digo, ¿cuándo empezó tu padre a trabajar? Pues si empezó él con 20 y tú has empezado a trabajar con 28, después de acabar la carrera, el máster y el Erasmus, claro, el piso en propiedad 10 años después de que empieces a trabajar. Y tu padre empezó a trabajar 8 años antes que tú, con lo cual la edad a la que es normal que tú accedas a un piso no es la misma que tu padre. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero sin entrar en eso y sin... Sí, porque además ahora es verdad que intentamos empezar a trabajar de lo nuestro. Sí, pero... Y lo que no es nuestro, pues para otro. Pero sin entrar en eso, que nos estamos poniendo ya demasiado viejunos, yo creo que sí que esta idea de que, oye, hay más opciones de las que parecen, es verdad que están lejos de los sitios donde te gustaría vivir, pero como decíamos antes, es que en los sitios en los que te gustaría vivir no se puede construir, hay un número de casas tasado y parte de la idea o parte de la presión para que no se construya más es tuya, es del mismo que quiere vivir ahí. En fin, yo soy una mujer de ciudad que vive en el campo. Domingo es un hombre de campo que vive en la ciudad. Eso es así. Pero tengo que decir que vivir en un pueblo está muy bien, porque además en verano te ahorras la casa rural. Claro que sí. En verano está genial y las fiestas... Estaba viendo fotos, yo no he estado nunca ¿Sí? en Torres de Alameda para tener hijos. Hay una plaza del pueblo preciosa. No, de verdad que me ha gustado. Y he dicho, oye, pues no está, de verdad no está tan lejos de Madrid. Y, oye, el precio bastante razonable. Bien, bueno, te No veo queremos allí. subir tampoco los... A ver si luego alguno que está ahí buscando piso en Torres de Alameda dice, joder, Gracias, majos. Domingo, me han subido 300 euros de alquiler por tu culpa. Tampoco no está entendido, solo era por dar un ejemplo. Esta es una canción orquestada. Tienes que ponerte en Spotify, también las canciones orquestadas son una maravilla. Lo haré, preciosa. Muy bonita, ¿verdad? Te ha encantado, se te ve emocionado. Sí. Tú imagínate en Torres de la Alameda Escuchando a Nick. con Nick Drake. Perfecto. Bien. Bueno, pues vamos a dar una solución. Vamos a dar varias soluciones. Ah, no, hay varias. Sí. Mira, la primera Sin solución... tener que colapsar el centro de Madrid un domingo. No, sí, sí. La primera solución la tenemos todos en nuestra mano. Y estamos hablando mucho de Madrid, yo lo siento a los que sean de fuera, pero es lo que conozco. Yo para poner ejemplos, pues tengo que poner de Madrid, pero seguro que cada uno en su ciudad se imagina un ejemplo equivalente. Entonces, en Madrid, yo les digo, la solución a todos estos jóvenes que se manifestaban, que se vayan a ventas, a la Plaza de Toros, no a la... Intuyo que hay muchos los toros no les gustan, pero que se pongan allí de espaldas a la Plaza de Toros y miren al otro lado de la M30. ¿Y qué es lo que van a ¿Dónde hacer? estaba la sede de Ciudadanos? Más o menos. Y lo que van a ver al otro lado de la M30 son decenas y decenas y decenas de bloques, perdón por los que iban allí, pero tirando a muy feos, muy feos, esos bloques del desarrollismo franquista de los años 60. Entonces decimos, queremos vivienda más barata, pues lo que hay que hacer son, tú lo has dicho antes, mamotretos. Baratos, fáciles de construir en un momento. Y mamotretos no solo fuera de la M30, en Chamberí, en Chamartín. Ya te he dicho que en Valdemorillo no. En Valdemorillo no quieres. Yo pero soy muy pija. es así. Es decir, así es como se consiguió el acceso a la vivienda de la gran mayoría de españoles en ese mediados del siglo XX, que además ahora ponen de ejemplo, cuidado, que se pone mucho de ejemplo en muchos perfiles de izquierda. Es que en España desde los años 70 no se construye vivienda, que yo digo muchas veces, esto va a venir un día la ley de memoria histórica y va a cerrar estos perfiles. Pues sí, entonces lo que pasa es que muchos de estos que se manifestaban van a decir, pero es que eso es muy feo.
ese mamotreto no. Yo no quiero que Chamberí, pues, o mamotreto o vivienda cara. Es que a estos también les parece mal lo de la España de las piscinas. ¿Tú te acuerdas de ese libro? Sí, también. También es verdad, otra solución es poner todo lo que se pueda poner dentro de M30 en formato vivienda. Por ejemplo, mucho local comercial vacío podría ser vivienda. Mucha oficina que ahora se está quedando vacía también. Hacer mucho más fácil la reforma. Esta es la parte que yo digo que parece como sencilla, ¿no? Venga, dinamicemos todo. La parte política, a lo mejor, y la ¿no? parte política. Y dinamicemos todo para que todo lo que pueda ser vivienda sea vivienda en el centro de las ciudades. Pero no sería suficiente, sería un paliativo. Seguiría habiendo mucha más demanda que oferta en el centro de las ciudades, lo que sería en el cogollo de la M30 en Madrid, en el centro de Barcelona, decíamos antes Gracia, la Diagonal, todo lo que rodea, en el centro de Málaga, en el centro de Valencia, seguiría habiendo mucha más demanda que ofertas. Eso sería un paliativo. Si queremos realmente que no se disparen los precios de vivienda en esos lugares, hay que empezar a construir a lo franquista, mamotretos, lo más alto posible, uniformes también estéticamente, porque así te sale más barato, te pones mañana y yo decía antes, en 3 años a lo mejor lo tienes en el mercado. Decimos, no, pues entonces, pues eso, Malasaña pierdes un canto. Vale, pues entonces asumamos la realidad. Segunda solución, yo hablaba antes de Torres de la Alameda, pero fíjate, el país ahora hace reportajes. En contra de Sánchez. No, ¿sabes? También, pero ¿sabes a quién reivindica ahora el país? ¿A quién? A quien he reivindicado yo en solitario 15 años. Madre al mía. Pocero. ¿En serio? Al Pocero, el otro Sí, día a en el Seseña. país. El sur de Madrid también existe, en Toledo, de fracaso urbanístico a ciudad dormitorio. Que yo digo fracaso urbanístico porque os lo quisisteis cargar. Yo, desde el día 1 que Demonizaron vi a lo ese que estaba señor. haciendo el Pocero... ¿Has pasado por allí, el por Pocero cierto, hace poco? Porque luego yo he hablado con otros periodistas que dicen, no, es que era muy pirata, es que si hacía cosas que no debía hacer desde el punto de vista de su trato con los concejales de urbanismo. Y yo digo, pues no tengo ni idea de si el Pocero era Porque pirata se le o no. juzgue. Pero desde el punto de vista de visión de futuro, pero es que hizo unas casas, buena calidad, no solo las casas que además la gente que iba allí dice, oye, que están muy bien, son mucho mejores que las que tienen a lo mejor mis amigos que viven en pueblos más cercanos a Madrid, en un sitio desde el punto de vista geográfico muy interesante, nudo de Se ven desde comunicaciones. la R3, yo creo, ¿no? La urbanización tiene muy buena pinta. Entonces, segunda solución, si no queremos construir, como yo decía, mamotretos en Chamberí, construir en todas las seseñas de España, y hay muchas. En un radio de 40 kilómetros alrededor de Madrid, seseñas hay a punta pala. Y me refiero con seseñas a lugares donde no hay nada, pero cerca de la ciudad, cerca de los grandes nudos de comunicación que te llevan a Madrid, espacios sin ningún problema para levantar pisos a cascoporro. De nuevo, no parece que ese sea el objetivo ni de este gobierno ni de los manifestantes. No. Y claro, hay algo de que te lo den hecho y además donde yo quiero. No, y que es que es feo, y lo que se decía de Seseña, es que esto es insostenible. Insostenible, desde el punto de vista medioambiental, muchísimo más sostenible que muchas de las casas que se reclaman ahora. Ya. Y desde el punto de vista paisajístico, a ver cuál es el problema de que en Seseña, que yo, disculpas también a los de Seseña, pero no es el sitio así más bonito del mundo donde levantó el Pocero su urbanización, cuál es el problema de que se levanten 200 como esa en los alrededores de Madrid. En concreto en Madrid, fíjate, Barcelona, Málaga tienen más problemas geográficos, restricciones geográficas, una montaña, el mar. Pero en Madrid, ¿por qué no hay 50 desarrollos como el del Pocero? Pues ahora el país reivindica el Pocero. Yo como me he tirado 15 años diciendo el único con visión de futuro en España, el Pocero. Y en tercer lugar, la tercera solución sería a lo Milei, lo que hemos dicho antes, liberalizar al máximo el mercado de la vivienda. Pero fíjate, yo te digo... Que ya tiene buenos datos, ¿eh? Tiene buenos datos en Buenos Aires, pero yo te digo, para mí sería la solución que menos impacto tendría. Estaría bien, pero sería, como decía antes, un paliativo. Incluso aunque tú liberalizaras al máximo el mercado de vivienda en España, lo máximo que conseguirías es, pues eso, que todos los espacios que hay en el centro de las grandes ciudades que se pueden dedicar a vivienda se pusieran. Algo de paliativo sería, algo te tirarían los precios hacia abajo, o por lo menos harían que no subieran tanto, pero la solución real es construir por lo que decíamos al principio del programa. No tiene ningún sentido que en España se construyan 100.000 viviendas cuando se forman entre 350 y 500.000 hogares nuevos al año. Es que no da, y va a seguir no dando hasta que no nos pongamos las pilas en ese punto. Bueno, también es verdad que la ley del alquiler ha hecho mucho daño también, ¿eh? Sí. Ha estrangulado mucho el mercado del alquiler.
digamos que la ley del alquiler es un lastre en una situación muy complicada, que la situación complicada es por demografía. Entonces, la ley del alquiler no ayuda nada a resolver esa situación complicada demográfica. Y las medidas a lo Milei de liberalizar al máximo, yo creo que serían un paliativo en una situación muy complicada. Pero no serían, en mi opinión, la solución real. La solución real es construir a saco. Y a saco es como ha hecho el Pocero o como hacía el Ministerio de la Vivienda en los años 60, sin demasiados miramientos. Y es así. Una de las cosas que hay problemas en España es que tenemos muchos miramientos a la hora de construir. No, aquí no, es que el paisaje, es que a lo mejor, es que esta altura, es que no sé qué, es que el skyline, es que el ambiente, es que el espíritu, es que la ciudad. Y luego tienes problemas de vivienda. Pues eso, menos miramientos y más impulsar lo que siempre ha sido lo que decíamos antes, ajuste entre oferta y demanda. Si hay mucha demanda, pues que haya más oferta. Y déjame que termine. Venga, termina. Con la última medida, que esta sí que debería gustarles a los jóvenes. Y esta es una que yo he propuesto alguna vez, que la idea es de nuestro amigo Rory Sutherland, y es que un porcentaje, no un porcentaje, sino una cantidad bastante elevada de los primeros ingresos que tengan los jóvenes estén exentos de ningún tipo de imposición, para equilibrar esa situación que tú has dicho antes. Es que muchos de sus padres son rentistas, es verdad. Todos los propietarios de vivienda en el centro de las grandes ciudades españolas, todos son rentistas. Y son rentistas en el sentido más económico del término, porque tienen un bien que no puede ser retado por el mercado porque está prohibido construir donde ellos tienen ese bien. Con lo cual se benefician de unas rentas por las cuales ellos no han hecho nada. Se benefician por legislación, porque se ha prohibido construir a su alrededor. Entonces, eso es rentismo y eso debería estar penalizado o al menos compensado. Entonces, aquellos que no son rentistas, que básicamente son los jóvenes, ¿cómo se les podría compensar? Pues, por ejemplo, esta idea que a mí me parece muy interesante sería los 300.000 primeros euros que gane una persona a lo largo de su vida laboral están exentos de IRPF. No en un año, sino si tu primer trabajo te pagan 25.000, el segundo trabajo 25.000 al año, así, pum, vamos sumando hasta que sumes, he dicho 300.000, me suena mucho, pero a lo mejor en vez de 300.000 son 150.000 o 200.000, la cantidad la podríamos pensar, pero pues ese señor ¿Para que lo gana, ahorre para vivienda? Por ejemplo. ¿Tú crees que vamos a ahorrar? Un chico que ganase 25.000 euros, que tuviese todo absolutamente exento de impuestos, incluso podríamos llegar a incluirle, imagínate, cotizaciones o hacerle una rebaja en cotizaciones hasta que no llegue, no sé, a los primeros 200.000 euros ganado, pues durante 7-8 años, por ejemplo, si gana 25.000 euros, tendría 8 años de renta neta, todo el bruto sería neto o similar. Bueno, evidentemente eso supondría un cambio en las condiciones de muchos de estos jóvenes muy importante, por lo menos sería una ayuda evidente. Y a mí me parecería que sería una ayuda justa. Es decir, desde el punto de vista económico tendría sentido decir la compensación frente a esos rentistas que han tenido una serie de oportunidades que tú no tienes porque por legislación te prohibimos construir donde te gustaría construir, pues podría ser una medida de ese estilo. Bueno. Y para ti no, tú sigues viviendo a 50 kilómetros de Madrid y te fastidias. Joder. Y además sigue siendo cada día más, gruñona. Yo no, señora para nada. Gruñona. No, para nada. Se te está agriando el carácter. En fin, ahora hablamos domingo. Menos modernidad y menos mi nick que me has traído hoy, porque ya no eres moderna, eres una señora gruñona. Pues el próximo día te voy a traer a Rafael. Venga, nos vamos. Mira, es que encima me manda, que me despida. A mí no me mandes. ¿Cómo no voy a gruñir? Gruñona, ya lo digo yo. Pero desde luego, en fin, que nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, ¿ves? Incluso a los que se manifestaron. Mi mejor sonrisa. Incluso a los que se manifestaron. Yo os apoyo. Sí, claro. Tengo que decir que yo les apoyo, es que les apoyo. De las que pita, a trabajar, gandules y esas cosas. Madre mía, en fin. Mira, me estoy acordando de un momento de una manifestación en Madrid en un paso de cebra que casi la lío. Tienes razón. Claro que sí. Tiene mucha razón. Bueno, que nada, que gracias a todos por estar ahí, que volvemos en una semana con sorpresas. Estamos anunciando sorpresas. Sí, y un día las traeremos. Eso es. Pues nada, que muchas gracias y un abrazo enorme a repartir.